Hola amigos de la red, ¿cómo están? Estamos aquí a pocas horas, bueno, de hecho a pocos minutos de que se haga el cierre de las votaciones y de hecho está conmigo Claribel Castillo, ella es presidenta de CONADI y nos va a dar detalles preliminares justamente de cómo ha sido el proceso para las personas con discapacidad, si realmente se cumplieron los protocolos dentro de lo que se tenía establecido con las juntas receptoras de votos, si los centros de votaciones sí han cumplido y cuál ha sido la participación de las personas con discapacidad. Hola Claribel. Hola, mucho gusto y gracias por el espacio. Nosotros sí tuvimos varias coordinaciones con el Tribunal Supremo Electoral sobre la participación de las personas con discapacidad. Algunos centros no cumplieron con los protocolos, como ya bien usted lo dijo, otros sí lo cumplieron. Somos 60 observadores. Yo fui en la mañana a hacer un recorrido en algunos centros y los que yo visité tenían accesibilidad. Algunos centros ya tienen sus rampas hechas de cemento. Los que no las tenían estaban de madera, que se nota que las pusieron para la elección. Y también el voto prioritario, que para nosotros pues es importante porque son dos grupos vulnerables, la tercera edad y personas con discapacidad, para que las personas no tengan que hacer una cola tan larga, porque hay centros que tienen poca afluencia, pero hay otros que sí tienen mayor, y es necesario que las personas tengan una atención pronta para que no estén parados mucho tiempo por la misma condición de cada uno. Presidenta, ¿tendrá los nombres de las sedes o de los lugares donde las personas, bueno, carecían justamente de estos protocolos? Todos recibieron la capacitación, desde voluntarios, observadores, mesas receptoras. No entiendo por qué algunos no lo cumplieron, pero por ejemplo, nos reportaron que en el Liceo Javier hubieron algunas mesas que no lo respetaron. También en Escuintla, también nos reportaron que el lugar tenía muchas gradas. En Zacatepeques también. Y son cosas que tal vez no son muy agradables para decir, pero a nosotros nos sirven para mejorar. Claro, porque ha mencionado que estas personas, además de que no se les dio el voto prioritario, debieron hacer una larga cola cuando se tenía establecido que desde el ingreso se iba a dar este espacio para las personas con algún tipo de discapacidad, llámese deficiencia al momento de escuchar, de ver, personas en silla de ruedas, y esto no se cumplió. Pues no, porque en algunos casos, no todo, la mayoría sí fueron accesibles, y más que todo esto le afectó a las personas con discapacidad física, más si son usuarios de sillas de ruedas. Ahora las personas con otro tipo de discapacidad, en donde yo fui, habían personas de talla baja. Lo que yo pude observar es que el atril sí estaba a la altura necesaria de la persona. También personas con discapacidad visual, donde ahí es bien importante porque hay personas con discapacidad visual, ciegos totales, y no saben braille, no pueden usar la boleta en braille. Y no se realizó un voto asistido. En algunos casos, las personas que son de CONADI y que ya están empoderadas y conocen sus derechos, lo exigieron y lo hicieron. Perfecto. Eso me reportaron que les habían dicho que no, pero al final sí les permitieron el voto asistido, pero porque son personas que ya conocen sus derechos. Lamentablemente en las áreas rurales o en algunas comunidades donde hay personas que solo les dicen no y dan la vuelta y se van, seguramente no votaron. Pero en relación a lo de discapacidad auditiva, también nosotros tuvimos un call center aquí, donde por medio de videollamada las personas se comunicaban, y sí se comunicaron varias personas para que se les apoyara en la
mesa receptora de votos para la emisión de su sufragio. Presidenta, como última pregunta, nos surge la inquietud, ¿se ha superado o cuáles son las expectativas que se tenían de las personas con discapacidad que acudieran a las urnas? ¿Se ha superado este voto? Considero que sí. Yo pienso que en estas elecciones hubo más participación. El Tribunal Supremo Electoral no tenía un dato de cuántas personas con discapacidad en edad de votar votaban, pero en esta ocasión todas las mesas tenían una hoja donde iban anotando condición de discapacidad y el número de personas, así que al finalizar el Tribunal Supremo Electoral nos dará un dato de cuántas personas con discapacidad votaron. Preliminarmente, hace como unas 2 horas, me informaron que en los datos nuestros iban cerca de 500 personas, pero de las 1.600.000 personas que son, pues es un número poco, pero considero que ha aumentado el número de personas con deseos de participar y emitir su voto. Claro, este número comparado con años anteriores. Sí. Muchas gracias a ustedes, amigos de la red. Claribel Castillo, presidenta de CONADI, nos ha dado las expectativas a menos de 30 minutos para que cierren las urnas y conocer, o bueno, empezar a conocer este conteo de votos para saber qué es lo que está ocurriendo en esta fiesta cívica, en estas elecciones generales.